Iniciamos grabación y retomamos entonces nuestra clase. Hagamos una revisión un poco rápida, ¿no?, de qué vimos en la última sesión. Bueno, así como para recordar, primero, en términos generales, recuerden que lo más importante que hemos visto hasta ahora, si es que podríamos clasificarnos lo que hemos visto, está en los tres supuestos, sí, los tres supuestos MCO para la inferencia causal, ¿no? Eso me atrevo a decir que es lo más importante que hemos visto y es en lo que vamos a hacer a cada rato énfasis, ¿no? En estos tres supuestos. Recuerden que el primer supuesto es la exogeneidad, ¿sí? El valor esperado del error. Cuando conocemos X tiene que ser 0. El segundo supuesto es que los datos son I y D, independientes e idénticamente distribuidos. Y el tercer supuesto de kurtosis finita, ¿no?, que significaba básicamente que los datos o casos extremos son improbables. ¿Bien? Entonces, cuando teníamos el cumplimiento de estos supuestos, surgían algunas propiedades del estimador de mínimos cuadrados. Entonces, recuerden que las propiedades que surgen es que el beta 1 estimado, ¿sí?, es insesgado, o sea, el valor esperado es igual al parámetro poblacional, ¿sí? Esa es la condición de insesgado. Aparte de eso es consistente, o sea que el beta 1 gorro se aproxima en probabilidad al beta 1 de la población cuando crece el tamaño de la muestra. Y aparte de eso hablábamos de eficiencia, es decir, si por ejemplo no aumenta la dispersión de X o la varianza de X, eso va a hacer que aumente la eficiencia de mi estimador beta 1 gorro de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vimos ya en clases pasadas. Luego de eso, ¿qué estudiamos? Vimos que a más de estas condiciones había una propiedad clave, ¿no?, que tenía el estimador. Y la propiedad clave era que el beta 1 gorro se va a aproximar en distribución a una variable normal, ¿sí?, donde la media es el beta 1 de la población y la varianza estaría dada por el error estándar elevado al cuadrado, si quieren, ¿ya? Y se acuerdan que de esto incluso nos sirvió para plantear las ideas de cómo se hace una prueba de hipótesis, ¿no? Habíamos visto cómo hacer prueba de hipótesis, valor P, etc. Pero todo sostenido en esta condición, ¿no?, que el beta 1 se aproxima a una distribución normal cuando el tamaño de la muestra era mayor o igual a 100, ¿ya? 100 porque es el número referencial para que se cumpla el teorema del límite central. Ok, entonces con todo eso, ¿qué fue lo que vimos luego? Entonces, a partir de eso pudimos ver pruebas de hipótesis, ¿sí? ¿Puedes repetir por qué cuando incrementaba la dispersión e incrementaba la eficiencia? Sí, Claro. la eficiencia es mínima varianza. Claro, ¿dónde está? Aquí hay una gráfica, de hecho, de eso, un segundo nada más. Aquí hay una gráfica de eso, por acá, ya. Veamos esta gráfica, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la variable X. Si la variable X tiene poca dispersión, digamos que solo fuéramos los datos azules, se me haría más difícil identificar la pendiente. En cambio, si la X tiene más dispersión, se me hace más fácil identificar la pendiente de la regresión. Entonces, esa es un poco la idea. Porque, por ejemplo, ¿no?, si pensemos que la muestra solo fueran los datos azules, tal vez la pendiente, tal vez podría ser algo así, ¿no?, el beta 1 gorro. Pero hay mucha incertidumbre, ¿no? En cambio, si tuviera la X más dispersión, como se ve en el gráfico completo, ¿qué pasaría? Que el beta 1 gorro tal vez lo conocemos con más certeza, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea, que mientras más disperso esté X, tenemos más eficiencia para estimar el beta 1 gorro. En cambio, cuanto menos varía X, tenemos más incertidumbre de cuál mismo es la pendiente. ¿Sí? Pero ¿cómo le contemplo eso lo de la mínima varianza? Porque ya. La mínima. Porque se supone que la mínima varianza implica más eficiencia. Claro, claro. Claro, esto de aquí solamente es un tema de bajar la varianza, ¿no? Pero no es la óptima, ¿no?, o la mínima. Ya, eso viene más luego. Ya. Listo, entonces, a ver. Ya, entonces, como les decía, luego vimos cómo hacer pruebas de hipótesis, más que la teoría, que bueno, esa ya está vista. Así como para recordar rápidamente, ¿no? Vamos aquí.
Ya, entonces digamos que si me dan una tablita de regresión de este estilo, ya tenemos ahora las herramientas para interpretarla mejor, ¿no? Sabemos que si se cumplen los tres supuestos MCO para la inferencia causal, si a esos tres supuestos le agregamos también que tenemos un tamaño de muestra grande, n mayor o igual a 100, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos plantear una prueba de hipótesis, por ejemplo, una prueba de significancia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de la prueba de significancia? ¿Sí? Entonces, recuerden que la prueba de significancia es básicamente asumir algo como esto, ¿no? Tengo aquí la campana de Gauss para probar la hipótesis nula de que el beta 1 es 0. Sí, y obviamente la hipótesis alternativa es que beta 1 es diferente de 0. Para poder hacer ese análisis o esa prueba de hipótesis, construíamos un indicador, el estadístico T. Entonces recuerden que teníamos un estadístico T, que era igual al beta 1 gorro estandarizado, es decir, dividido para el error estándar de ese beta 1 gorro. ¿Ya? Entonces, ese estadístico T lo puedo poner aquí. ¿Sí? Este sería el eje del estadístico T, en donde la media se construye para la prueba de significancia asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, es decir, aquí la media sería 0. Y las unidades, como esto ya está estandarizado, serían precisamente en errores estándar. O sea, tendríamos un error estándar y 1,96 errores estándar, o menos un error estándar y menos 1,96 errores estándar. Entonces teníamos una región, ¿sí? Como la que estamos pintando, en la cual sabemos que no podemos rechazar la hipótesis nula. Y la región que sobra, que serían estas, pongamos en verde, estas regiones que están acá, en cambio, son las regiones de donde sabemos que podemos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Con un 95% de confianza o más, dependiendo del valor. Entonces, aquí teníamos que el estadístico T en nuestro ejemplo salía menos 439. Entonces, ya sabemos interpretar ese 439, ¿no? O sea, es básicamente un valor que si se sale de este rango de menos 1,96 a 1,96, ya me brinda evidencia de que puedo rechazar la hipótesis nula y, por tanto, sé que tengo evidencia estadística de que el beta 1 no es 0. Hay efecto. O sea, X tiene un efecto sobre Y. ¿Sí? De hecho, recordarán que si un menos, ¿qué valor es? Menos 4,39. Estaría bastante por acá, ¿no? Menos 4,39. ¿Ya? O si no quisiéramos entender el valor T, el valor del estadístico T, podríamos ver también el valor P, ¿no? Recuerden que el valor P es la probabilidad de encontrar un valor igual o más extremo del que hemos obtenido. ¿Ya? El valor P en este caso, ¿cuál sería? O sea, del menos 4,39 para la izquierda y del 4,39 para la derecha, ¿no? Porque es una prueba a dos colas. ¿Ya? Entonces, eso que estoy señalando en rojo sería el valor P. Entonces ya saben que hay dos opciones. O sea, la una opción es esperar que el valor P sea menor al 0,05, como se ve aquí clarito. O la otra opción, que es la que yo más les recomiendo, ver el estadístico T y ver que este estadístico T se salga de este rango de menos 1,96 a 1,96 errores estándar. Y luego de eso, de una vez también vimos cómo se construye el intervalo de confianza, ¿no? Recuerden que del menos 4,39, a esa altura del menos 4,39 estaría el beta 1 gorro estimado, que es de menos 2,28. Y de ahí se construye un intervalo, ¿sí? O sea, del menos 2,28, o sea, del beta 1 gorro, más 1,96 errores estándar, o el beta 1 gorro menos 1,96 errores estándar. Ya, no voy a repetir los cálculos, eso ya lo vimos, que eran básicamente la construcción de los intervalos de confianza que hace también Stata. ¿Sí? Entonces, en la práctica no hay que calcular, ¿no? O sea, eso ya nos arroja Stata. ¿Qué era lo importante? Ver que en el intervalo de confianza no esté contenido el cero. Porque si no está contenido el cero, ya tengo la idea de que este valor es negativo dentro de un rango del 95% de confianza, ¿no? De menos 3,3 a menos 1,25. Si estuviera el cero, ahí sí tendríamos problemas porque me estarían dando un rango que es negativo y positivo, ¿no? Y entonces eso ya no me ayuda. En cambio, aquí tengo una confianza de que el resultado es negativo. Todo eso ya vimos, ¿no? Entonces, como para un poquito refrescar la memoria, pero eso ya vimos. Luego, muy rápidamente, vimos una idea de qué son las variables dummy. Eso ni siquiera voy a profundizar mucho. Recuerden solamente que la dummy nos pone el valor 1 o 0, donde 0 es el caso referencial y 1 es el caso que cumple alguna condición que nos interesa, ¿no? Entonces, eso no vamos a profundizar mucho más. Y bueno, en el tema de heterocedasticidad y homocedasticidad, recuerden la idea básica, ¿no? Cuando tenemos homocedasticidad, cuando los puntos
alrededor de la recta de regresión tienen una varianza relativamente estable, ¿sí? En cambio, cuando tenemos heterocedasticidad, cuando los puntos alrededor de la regresión tienen una varianza que cambia. A ratos es más pequeña, a ratos más grande. ¿Se acuerdan que eso también ya vimos? Y también sabemos que a la final, en la práctica, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente correr modelos usando el comando robust, porque el comando robust usa fórmulas que ya toman en cuenta la heterocedasticidad. Pero para poder aplicar, ¿qué necesitamos? Una muestra grande. ¿Sí? Entonces no olvidarnos de eso. Necesitamos una muestra grande y obviamente más los tres supuestos, ya saben, los tres supuestos de MCO para la inferencia causal, exogeneidad, datos independientes idénticamente distribuidos, kurtosis finita. Entonces, si se cumplen esos supuestos y tengo una muestra grande, puedo usar el comando robust y ya el tema de la heterocedasticidad no es problema. Listo. Y bueno, también vimos, y aquí venía el tema de la mínima varianza, el teorema de Gauss-Markov. Así muy rápido. ¿Qué decía el teorema de Gauss-Markov? ¿No? Teorema de Gauss-Markov. El teorema de Gauss-Markov dice, ok, si tengo los tres supuestos, o sea, tengo exogeneidad, tengo datos I y D, y tengo también kurtosis finita, ¿ya? Y si a esto de aquí le agrego el supuesto de errores homocedásticos, ¿sí? Recuerden que esto de errores homocedásticos lo que dijimos hace unos minutos, ¿no? Los errores muestran una varianza estable o constante. Entonces, si se cumplen estos supuestos, como resultado, ¿qué sabemos? Se puede demostrar que el beta 1 gorro, estimado por MCO, es óptimo. Y ahí sí viene el tema de la mínima varianza. Es decir, si se cumple sobre todo este último supuesto, ahí sí yo puedo decir que la varianza que va, o sea, el error estándar de este beta 1 gorro es mínimo. ¿Sí? O sea, mínima varianza, máxima eficiencia. Pero claro, esta es la idea del teorema de Gauss-Markov, que bueno, creo que en las láminas estaba citado en qué páginas del libro van a encontrar la demostración si es que quieren demostrar. Pero ¿cuál es el problema del teorema de Gauss-Markov? Que nos exige este supuesto de errores homocedásticos que es muy fuerte. Entonces nuestro enfoque no va a ser ese, nuestro enfoque va a ser más bien simplemente nos quedamos con los tres primeros supuestos y este último no lo usamos, a menos que tengamos muestras pequeñas. Entonces, recuerden que la clase la terminamos en ese tema, ¿no? Y desde ahí voy a empezar la clase de hoy día. Entonces, vamos a retomar la discusión justamente de, bueno, cómo trabajamos. Disculpen. Ya. Retomo la discusión hablando de cómo vamos a trabajar. Oh, ¿qué es esto? Disculpen. Se dañó todo. Ah, este es el. ¿Qué es esto? Ya, disculpe. Ya. Se enloqueció por un segundo. Ya, sí estoy compartiendo, ¿no? Ya, ahí estamos. Ya, entonces ahora sí, vamos a retomar la discusión desde esta cuestión, ¿no? Es el tema final casi de este grupo de láminas y es cómo nosotros trabajamos si por mala suerte tenemos muestras pequeñas, ¿ya? O sea, una muestra que más o menos tenga un tamaño menor a 100. Entonces, un poquito de eso ya hablamos la clase pasada. Si nosotros queremos trabajar con un modelo de regresión, pero con muestra pequeña, a los tres supuestos que ya conocemos, ¿sí? Que ya los estamos repite y repite para que eso ayude a que se los memoricen, estamos obligados a agregar dos supuestos más, no se olviden, ¿no? Entonces, el primer supuesto extra que toca agregar, salud, es el de errores homocedásticos, ¿ya? Que ya de por sí es un supuesto fuerte, es decir, estamos pidiéndole que si nosotros hacemos una gráfica de X contra Y y tenemos la regresión, estamos pidiendo en definitiva que el error alrededor de la regresión muestre una varianza estable. O sea, yo podría construir unas bandas aquí y podría esperar que los puntos casi siempre estén cayendo dentro de esas bandas de forma estable, tal vez con algún caso extremo, pero no mucho más. ¿Ya? Pero eso es lo que nos toca hacer si es que vamos a trabajar con muestra pequeña. O sea, si tenemos muestra pequeña, y sí nos tocaría verificar que los errores tienen este comportamiento. Y además de eso, el otro supuesto que también es muy fuerte, tendríamos que pedir que los errores siguen una distribución normal. Es decir, es como asumir que sobre esta línea tenemos una campana de Gauss. ¿Se acuerdan de esas campanas de Gauss que veíamos en 3 dimensiones? ¿No? Entonces aquí tenemos una campana de Gauss. Pero ojo, no como resultado, o sea, no es como pasaba antes.
¿Se acuerdan que antes si teníamos estos tres supuestos y teníamos n mayor o igual a 100, beta 1 gorro se aproxima a una distribución normal? Pero esto es por resultado del teorema del límite central, ¿no? Eso no olvidarse, ¿no? O sea, esto es resultado del teorema del límite central. En cambio, lo que estamos diciendo es que si tengo una muestra pequeña de n menor a 100, mucho menor a 100, entonces ahí me toca asumir que los errores son normales. O sea, me toca imponer la normalidad casi que a la fuerza para poder tener poder de predicción. ¿Eso qué significaría? Que tendríamos, como quien dice, a estas alturas unas campanas de Gauss. Ya saben que esto es en 3 dimensiones en realidad, ¿no? Pero más o menos sería esa la idea, ¿no? Tenemos unas campanas de Gauss y que, por cierto, bueno, eso no era... asuman que es campana de Gauss, ¿ya? Es decir, tendríamos campanas de Gauss todas con la misma varianza, ¿sí? Con la misma dispersión. Pero como supuesto, o sea, le estamos imponiendo. ¿Para qué? Para poder tener una cierta capacidad predictiva. Caso contrario, no tenemos capacidad predictiva. Ok, entonces, como pueden ver, el trabajo con muestra pequeña y es más complejo, ¿no? Porque entonces la pregunta del millón es, bueno, ya de por sí, bueno, digamos que los supuestos 2 y 3 no son tan problemáticos, ya estos supuestos 2 y 3 se pueden sostener. El supuesto 1, ustedes saben que ese es el dolor de cabeza de todo el mundo, ya el supuesto 1, justificar la exogeneidad. Pero ahora, si trabajas con muestra pequeña, también te toca verificar que tienes errores homocedásticos y aparte te toca verificar que los errores siguen una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase? Vamos a aprender a hacer las pruebas estadísticas para verificar o tener evidencia a favor de los supuestos 4 y 5. Entonces, vamos a ver en Stata cómo se hace esto, que era el enfoque un poco antiguo, digamos, como se estudiaba. O sea, antes se enseñaba este enfoque de muestra pequeña, se lo enseñaba como el enfoque estándar, ¿sí? Antes. Ahora ya no, ahora ya se sabe con muestra grande, no necesitamos esto, pero vale la pena que conozcan estas cosas, ¿no? Ok, entonces, solamente recordarles algo más, ¿no? Si ustedes tienen muestra pequeña, el cálculo del error estándar es con una fórmula que ya no usa el comando robust, ¿sí? O sea, más que la fórmula no me interesa, pero esta idea sí. Si ustedes trabajan con muestra pequeña, n mucho menor a 100, ya están negados de usar el comando robust, ¿sí? Pues no se olviden de ese detalle, ¿ya? Si es que ustedes tienen muestra pequeña, ya no pueden usar el comando robust, porque para empezar, el robust solo funciona con muestra grande que cumple los supuestos. Si tienen muestra pequeña, están usando la fórmula equivocada, ¿sí? Entonces, ese, por favor, es una observación a tomar mucho en cuenta, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si tienen muestra pequeña, ¿sí? Vamos a cargar los datos en el stata de una vez. A ver, hasta las bars creo que estamos aquí. Pues en pocas palabras, si ustedes tienen muestra pequeña, solo pueden hacer reg y sin meter el robust, ¿sí? O sea, si es que tienen muestra pequeña, porque si meten el robust con muestra pequeña, ahí sí están usando la fórmula equivocada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso tomarlo muy en cuenta. Muy bien, entonces, si nosotros asumimos que los 5 supuestos que hemos planteado son válidos, entonces se puede verificar, no vamos a demostrar, simplemente es informativo, se puede verificar que Y sigue una distribución normal condicionada a X1 hasta Xn. ¿O qué significa eso? En definitiva, significa que Y sigue una distribución normal, ¿ya? O sea, si se asume que el error es normal, o si tienen más o menos la idea así. Recuerden que Y, ¿sí? Es igual a beta 0 más beta 1 XI más UI. Esta es la poblacional, por si acaso. Si en la poblacional yo estoy asumiendo que UI sigue una distribución normal, ¿de acuerdo? Y XY es dato conocido, y beta 0 y beta 1 ustedes saben que los poblacionales son constantes, necesariamente esto que va a provocar que el YI también siga una distribución normal, ¿sí? Entonces, si asumo normalidad en los errores, en cierta manera estoy asumiendo normalidad en la Y. Y si asumo normalidad en la Y, cuando yo calculo el beta 1 por MCO, ¿sí? Cuando yo calculo el beta 1 por MCO, recuerden que el beta 1, ¿ya? Calculado por MCO, es en definitiva un promedio de las Y, ¿sí? O sea, la fórmula puede ser un poco compleja, pero al final, el mínimos cuadrados ordinarios, lo que está haciendo es calcular beta 1 como un promedio de Y's, ¿ya? O sea, es un promedio de variables normales, ¿sí?
Entonces, como es un promedio ponderado de las variables aleatorias normales, se esperaría entonces que beta 1 también siga una distribución normal. ¿Sí? O sea, es como quien dice, si Y se comporta como una normal, beta 1 gorro también se va a comportar como una normal. Y por tanto, si nosotros construimos el estadístico T, ¿sí? Un espacio. Si yo construyo el estadístico T, recuerden que el estadístico T era igual a beta 1 gorro sobre el error estándar del beta 1 gorro. Ya. Entonces, beta 1 gorro, estamos diciendo que es una normal. ¿Sí? Y el error estándar, en definitiva, es como sacar la raíz de una varianza. ¿Sí? Y recuerden que la raíz de la varianza podríamos verle que es como la raíz de una chi cuadrado. ¿Por qué chi cuadrado? Porque la varianza tiene normales al cuadrado. ¿Se acuerdan que si yo tengo normales y las elevo al cuadrado, me salía el chi cuadrado? Y si yo hago la división normal sobre chi cuadrado, ¿qué distribución de probabilidad me salía? Haciendo así memoria, ¿no? De esas cosas que vimos al inicio del curso. Si ustedes hacen la división normal para chi cuadrado, les queda la t de student. Entonces, aquí ya pueden ver un primer cambio. Si ya no están trabajando con muestra grande, sino con muestra pequeña, el estadístico T ya no sigue la campana de Gauss normal, estándar, sino que ahora el estadístico T sigue una distribución T de student. ¿Ya? Entonces, es un cambio a tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces, si quieren, hacemos esto mucho más sencillo, diciendo lo siguiente, ¿no? Entonces, si tienes una n mayor o igual a 100 y ya saben todo lo demás, tu estadístico T, el estadístico T, se aproxima a una normal estándar. En cambio, si tienes una muestra pequeña, menor a 100, ¿sí? Este estadístico T más bien va a seguir una T de student. ¿Sí? Entonces, un poco la diferencia. Obviamente, recordando que si quieres que esto funcione acá, tienes que usar robust. En cambio, si esto quieres aplicar, ya no puedes usar robust. ¿Sí? Por eso es que originalmente se llama estadístico T. O sea, originalmente se le llamaba estadístico T porque sigue una distribución T de student. Pero si ven que eso se logra haciendo o imponiendo el supuesto de normalidad en el residuo, ¿no? Entonces, si quieren, la lógica sería esta, ¿no? Asumo que el residuo es normal, o el error, mejor dicho. El error es normal. Eso va a permitirme asumir que Y es normal. Si Y es normal, eso me va a permitir asumir que beta 1 es normal. Y si asumo que el beta 1 es normal, el estadístico T, que es beta 1 gorro sobre error estándar, se transforma en T de student. Entonces, quiero que vayan viendo, ya saben, no me importa que se memoricen, sino la lógica, ¿no? O sea, el proceso causal, si quiero. El supuesto de normalidad en el error se traslada a normalidad en la Y. Luego la normalidad en la Y se traslada a normalidad del beta 1 gorro, porque el beta 1 gorro a la final es un promedio de Y, la fórmula MCO. Y luego eso se traslada a que el estadístico T se transforme en una T de student. Entonces, si ven cómo este resultado es muy dependiente del supuesto de normalidad de los residuos. Si se cae el supuesto de que el residuo o de que el error es normal, solo con que se caiga eso, se te cae todito el resto como castillo de naipes, ¿no? Entonces, si es que no es normal el error, no va a ser normal Y, no va a ser normal beta 1 gorro, no vas a tener distribución T de student, no tienes nada, ¿sí? Entonces, si ven que aquí, cuando tienen muestra pequeña, ahí sí se vuelve súper importante verificar la normalidad del error, ¿no? O sea, hay que encontrar una herramienta para verificar ese supuesto. Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, aquí está dicho lo mismo, pero ya. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué tan grave es que el estadístico T ahora ya no siga una distribución normal, sino una T de student? Recuerden que si hay diferencia, aquí ustedes pueden ver la comparación entre la distribución normal y la T de student. Recuerden que la T de student tiene colas más pesadas. ¿Sí? La distribución T de student tiene colas más pesadas. ¿Eso qué va a significar? Que me va a generar más incertidumbre al momento de estimar resultados. En cambio, una normal tiene colas más ligeras. Entonces, eso para empezar, ¿no? Claro, la diferencia entre estas dos baja cuando aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes usan robust no hay problema, porque a la práctica ustedes van a usar robust con muestra grande, y en muestra grande las dos distribuciones se aproximan, o sea, casi no tienen diferencia. Pero en muestra pequeña sí hay diferencia, ¿sí?
Entonces, si los errores son homocedásticos y siguen la distribución normal, y ustedes utilizan el estadístico T solo que es válida con homocedasticidad, las pruebas de hipótesis, los valores críticos que saquen, intervalos de confianza, todo lo que hemos visto sigue aplicándose, pero ya no con normal, sino con distribución T. ¿Ya? Bueno, lo va a hacer Stata, ¿no? O sea, ustedes no tienen por qué hacerlo a mano, pero ya saben que internamente cambian muchas cosas, ¿no? Como les decía, de todas maneras es bueno saber y no olvidarse, ¿no? Que cuando el tamaño de la muestra empieza a crecer, la diferencia es mínima, ¿sí? Pero en cambio, en muestras pequeñas la diferencia es grande. ¿Ya? O sea, se vuelve un dolor de cabeza, en pocas palabras, usar muestra pequeña, ¿no? O sea, por eso es que yo les decía que lo ideal fuera, si tienen muestra pequeña, mejor, no hagan nada hasta que tengan una buena muestra, ¿no? Pero depende, hay casos en donde no hay más, entonces... hay casos en donde levantar una encuesta, digamos que alguien hizo trabajo de campo por su propia cuenta, hizo el muestreo por su cuenta y sacó una muestra de 60. Si es que es un investigador individual, es un mérito, porque imagínense lo que es que uno individualmente haga trabajo de campo y saque 60 encuestas, muestreado y todo, o sea, es un esfuerzo. Entonces sí vale la pena que conozcan este enfoque de muestra pequeña si algún rato les toca, ¿no? Pero si no, o sea, ya depende, ¿no? Uno no sabe lo que le va a poner en la vida. De hecho, cuando yo estudié econometría hace años, paréntesis, ¿no? Yo ni sabía que iba a dar clases de econometría. Yo me acuerdo que tuve unas clases no muy buenas de econometría, entonces no, ni prestaba mucha... No era de los mejores estudiantes, no les voy a mentir. Entonces, uno no sabe lo que la vida prepara, ¿no? Así que mejor saber de todo, porque quién sabe, ¿no? En qué termine uno. En fin, ahora, sí, sobre la vida no creo que sea, ¿no? En el caso de tener, por ejemplo, una muestra grande, Ya. y a nosotros verificar la distribución de los errores no sean normales, ¿cómo se procedería ahí? No, o sea, si es que yo tengo muestra grande, no necesito verificar errores normales. O sea, no se olviden, si tengo muestra grande, solo necesito los 3 supuestos, nada más. Entonces, en realidad, o sea, necesitamos, volvamos a poner los supuestos, exogeneidad, datos ID, con esto para que no se olviden nunca, y kurtosis finita. Si tengo muestra grande y sé que el muestreo estuvo bien hecho, si el muestreo estuvo bien hecho, datos de ID seguros. Si veo en mi muestra grande que no hay muchos casos extremos, ya tengo la kurtosis finita. Entonces, realmente todo mi problema se resume en resolver la exogeneidad. O sea, demostrar la exogeneidad. Ya no tengo que preocuparme de que mis residuos sean normales, nada. ¿Por qué? Porque si mi n es mayor a 100, mayor o igual, el teorema del límite central ya me cubre. Sí, o sea, el enfoque que estamos adoptando y que... por eso me gusta el libro de Stock y Watson. O sea, en definitiva, el enfoque que ellos adoptan es... Nos apoyamos en el teorema del límite central, que es un resultado verificado, demostrado de la teoría de probabilidades. Entonces, ahí, como ustedes saben, en el teorema del límite central no nos importa la distribución de probabilidad de la población de partida. Entonces, por eso es que no me importa el residuo. Puede ser lo que sea. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ok, sigamos. En fin, entonces, ahora ustedes sabrán que por más muestra pequeña que sea, en la práctica es muy raro que los errores cumplan esto, ¿no? Es rarísimo. Tanto es así que yo a veces me preguntaba cuando tenía profesores que nos mandaban a verificar y a corregir estas cosas, yo decía, ¿por qué no me salen? O sea, porque verán, en la vieja escuela pasaba eso, ¿no? Nos enseñaban econometría y nos decían, haga este modelo y verifique que se cumplen los supuestos. Y nos ponían los 5 supuestos. Bueno, con otros nombres, pero en definitiva eran los 5 supuestos. Entonces uno se mataba viendo que no salía homocedástico el error. Y no salía y no salía. Y uno le hacía cambios, le ponía el logaritmo que le elevaba al cuadrado, no sé qué. Y después si le arreglaste lo 1, no sale normal. No sale y no sale normal. Entonces era como que uno le mutilaba los pobres datos hasta que salga, le borraba alguna observación por aquí, por allá y así no. ¿De acuerdo? Entonces, para estar perdiendo el tiempo, porque después con los años uno dice, es pérdida de tiempo. Simplemente prioricen muestras grandes. ¿Sí? Y usen errores heteroscedásticos robustos, o sea, el robust. ¿Sí? Casi estoy seguro que no van a necesitar muestra pequeña, pero bueno. De todas maneras, vale que sepan, ¿ya? ¿Qué tal si queremos saber si los residuos de un modelo son normales? ¿Ya? Supongamos, o sea, se da el caso, ¿no? Entonces, si quisiéramos evaluar el supuesto de normalidad de los residuos, ¿sí? Podemos aplicar algunas pruebas estadísticas. O sea, hay algunas pruebas estadísticas que nos sirven y que están implementadas en Stata.
Entonces, sería injusto que ustedes no sepan estas pruebas. Aunque verán, en el libro de Stock y Watson casi no le paran bola a esto. O sea, ellos dicen, ¿para qué? Pero de todas maneras, en las láminas vamos a hacer un poco esta observación, ¿no? Y por cierto, voy a utilizar los residuos que vamos a sacar con Robust, porque sí se acuerdan que les dije en la clase pasada que Robust me genera los mismos residuos que la regresión original. ¿Sí? No se olviden eso, ¿no? O sea, puedo usar Robust o la regresión original si es que quiero hacer estas pruebas estadísticas, siempre que el tamaño de muestra es grande. Entonces, verán, un ejemplo es el gráfico de kernel. ¿Ya? Es un gráfico kernel. En el gráfico kernel, ¿qué es lo que se hace? El kernel, lo que hacemos nosotros es comparar la distribución normal. Entonces, si ven que aquí dice normal density, ¿no? La campana de Gauss normal, roja. Y la comparamos con un kernel. ¿Qué es un kernel? Un kernel es básicamente un gráfico muy parecido a un histograma. Que bueno, básicamente es un gráfico que trata de demostrar cómo se comporta aproximadamente la densidad del error. O sea, en pocas palabras nos dice cómo se distribuye el error del modelo. ¿Ya? Entonces, la que está en azul es el kernel, que es un gráfico aproximado de la distribución de los errores. ¿Ya? Que no es difícil, aquí pueden ver el comando en stat, es bien facilito, o sea, solo ponen kdensity u, normal. La u es el nombre que le pusimos a los residuos. ¿Se acuerdan que en alguna clase aprendimos a guardar los residuos con el predict? Entonces les guardamos con el nombre u. Entonces simplemente pongo kdensity u, normal. Kdensity es para construir el kernel, o sea, esta gráfica. Y la normal es para que me sobreponga la normal. Entonces esta es una primera prueba gráfica, no visual. De hasta qué punto los residuos se acercan o no a una normal. ¿Sí? Entonces, apliquemos esto en el stata, ¿no? A ver, entonces, estábamos aquí. Ya cargué datos. ¿Dónde estás? Kdensity. Hasta encontrarle, a ver, mejor voy a escribir. Ya, entonces hagamos la regresión, ¿no? Reg, y, x, robust. Ahí está la regresión. Luego puedo hacer predict, u, ¿sí? Residuals. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Lo que estoy haciendo ahorita es de la última regresión, creo los residuos, ¿sí? Y les guardo con el nombre u. Entonces, si yo hago browse, ustedes saben que iba a aparecer la variable u con los residuos. Entonces, una vez que ya está creada la variable u, simplemente yo hago kdensity u, normal. Entonces, ahí stata se encarga de decirme, bueno, comparemos la distribución de los errores del modelo versus la distribución teórica de una normal. Entonces, ¿qué es lo que más o menos vemos? O sea, visualmente, como que las colas se parecen, ¿no? O sea, como que las colas, o sea, los valores extremos de los errores se aproximan, pero como que en la mitad no es tan buena la aproximación, ¿no? Si ven que incluso hay dos elevaciones, ¿no? 2 puntos máximos. Entonces, uno diría que como que los residuos no parecen normales, sobre todo en los valores que están más cerca a la recta, ¿no? Los intermedios. En los extremos como que sí, ¿ya? Ahora, claro, esta es una prueba visual. Ustedes saben que la visual siempre es engañosa, ¿no? Entonces también vamos a ver una prueba estadística más formal, pero siempre es bueno hacer una gráfica, como para tener una primera idea de cómo están los residuos. Entonces la primera, ¿no? O sea, uno puede hacer este gráfico de un kernel. Otros gráficos que se tienen a la mano son los gráficos ppplot y qqplot, ¿ya? O sea, gráfico pp, que es el gráfico pp, es básicamente una comparación percentil-percentil, por eso se llama gráfico pp. Que es básicamente una comparación, ¿no? O sea, es una comparación de cómo se comportan los residuos, ¿sí? Respecto a una normal. Y el gráfico pp le da sobre todo una mayor importancia a los valores medios, ¿ya? O sea, que tanto los valores medios de los residuos se acoplan a una normal. En cambio, el gráfico QQ es un gráfico cuartil, si quieren, en donde lo que tratamos de comparar es más bien las colas de la distribución. Sabemos hasta qué punto las colas de los errores se aproximan a una normal, ¿sí? Entonces, la idea es, bueno, primero veamos los gráficos, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está pnorm, qnorm. Deben estar acá abajo. Pnorm, aquí está. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver que está el gráfico. Veamos el primero, ¿no? Pnorm. Seleccionamos y damos control D y miren lo que hace este gráfico. Este gráfico me muestra una línea, ¿sí? Y lo que en teoría buscamos es que los puntos estén sobre la línea.
Mientras más se alejan los puntos de la línea, significa que hay más diferencia entre una normal y los residuos. ¿Sí? Si ven que aquí dice empirical, esto se refiere a los residuos, y en cambio este es el normal teórico. ¿Sí? Entonces una comparación residuos contra normal. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Que todo esté sobre la línea. Eso sería el caso ideal. Pero si no tengo eso, este gráfico en cambio me dice dónde hay problemas. Por ejemplo, aquí sí pueden ver que los datos medios como que no se acoplan tanto, ¿no? O sea, hay un grupo de datos con residuos bajos que no se ajusta y otro grupo que tampoco se ajusta de residuos, entre comillas, altos, sin ser extremos, ¿no? Entonces es otro gráfico que ayuda a tener una idea de qué tan bien se ajustan los residuos a una normal, ¿no? El gráfico PP. Y el gráfico QQ es la misma idea, pero en cambio para valores extremos. Entonces miren en cambio como en el gráfico QQ, ¿qué pasa? Si ven que aquí en cambio se ve que las colas se salen, o sea, no hay un acoplamiento. Esto entonces me dice que lo que estábamos viendo visualmente no es tan cierto. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con lo visual, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que los datos extremos de los residuos como que no se están acoplando muy bien con la distribución normal. ¿Ya? Igual, esto es simplemente descriptivo, ¿no? O sea, realmente lo que uno tiene que hacer es una prueba, ¿sí? O sea, uno tiene que hacer una prueba estadística, pero no está de más que conozcan estos gráficos, ¿no? Ya que Stata los genera súper rápido, entonces, ¿sí ven? Sí, súper rápido. Entonces, el gráfico PP ya te da una idea de que los valores medios como que no se están acoplando, y el gráfico QQ me está dando, en cambio, la idea de que los extremos de los residuos tampoco muestran tan buen acople, o sea, como que no tenemos muchos argumentos a favor de la normalidad. ¿Ya? O sea, como que nos hace sospechar que los residuos no son normales. Ahora, la prueba estadística que tenemos, ya prueba como prueba, ¿no? Es una prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, ahora ya hacemos algo más analítico. Entonces, en términos más analíticos, hay unas pruebas de hipótesis que usualmente tienen esta estructura. La hipótesis nula asume que los residuos son normales y la hipótesis alternativa asume que los residuos no son normales. ¿Sí? Y aquí hay algunos ejemplos de las pruebas que ustedes tienen para hacer esta verificación de los residuos en Stata, ¿no? Pueden usar la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de asimetría-kurtosis o la más común, que es la prueba Harkever. ¿Sí? Esta es la más común. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien hizo análisis de normalidad, lo típico es la prueba de Harkever. Es la más común. Sí, pero les dejo de paso otras dos pruebas, ¿no? La prueba de Shapiro-Wilk y la asimetría-kurtosis. La esencia de estas pruebas es comparar la normal teórica contra los residuos y ver qué tan diferentes son. Si la normal teórica y los residuos no son muy diferentes, no puedo rechazar la hipótesis nula y digo, bueno, parece que son normales. Pero si son muy diferentes, rechazo la hipótesis nula y digo, no son normales. O sea, esa es la esencia de las pruebas, ¿no? Pero bueno, aquí en la lámina ya está todo, así que lo único que tengo que hacer es implementar, ¿no? De hecho, correr, porque ya están incluso los comandos. Entonces aquí pueden ver que están las tres pruebas estadísticas, ¿no? Entonces ahí pueden ver que está la prueba de Shapiro-Wilk. Corramos después, ¿no? Shapiro-Wilk, SK-Test y Harkever. Veamos. Tal vez la de Harkever les dé problemas. Si les da problema, hay que instalar el paquete JB. ¿Sí? Si es que un caso les da problema y no corre. Aunque yo creo que ya debería estar implementado JB en Stata, no me acuerdo. Pero bueno, aquí están las pruebas, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está la prueba de Shapiro-Wilk, está la prueba de asimetría-kurtosis y la prueba de Harkever. Todas tienen la misma mecánica. Hipótesis nula, normalidad. ¿Sí? Entonces la hipótesis nula, residuos normales. Y la hipótesis alternativa, obviamente, es residuos no normales. Entonces, veamos cómo podemos leer estas pruebas, ¿no? A ver, vamos con la de Shapiro-Wilk. En Shapiro-Wilk, usualmente podemos basarse directo en el valor P. ¿Ya? Aquí sí, como son pruebas estadísticas, cada una tiene sus propios indicadores. Lo más fácil es irse al valor P. Entonces, miren, por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk, ¿qué valor P me está dando? O sea, el valor P de la prueba Shapiro-Wilk dice que es 0,12494. El valor que está ahí. ¿Están de acuerdo que este valor es más alto que el 5%? ¿Sí? O sea, esto sería ¿cuánto? 12,5%. Es más alto que 5%. Si el valor P es muy alto, ¿qué pasa con esta prueba de hipótesis? ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula? A ver, así como para repasar un poco. A ver. Si el valor P es alto, ¿qué pasa con la hipótesis nula? No rechazo, digamos. ¿Ya?
tal vez lo mejor sería no rechazar, ¿no? Si se les hace fácil, acepto, ¿ya? Pero de a poco acostúmbrense a decir no rechazo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto un poco, no? O sea, lo que nosotros tenemos es la evidencia para no rechazar la H nula. O sea, no es muy fuerte la diferencia entre los residuos y la normal. O sea, si me fuera por la prueba de Shapiro-Wilk, como que los residuos parecen normales, ¿ya? Porque el valor P salió muy alto. Hay gente que asume esto como, bueno, que bien, mis residuos son normales. Yo más bien lo asumo como lo que es, o sea, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Eso no significa que siempre sea verdadera. O sea, ya vieron la gráfica, por eso hicimos las gráficas anteriores y sobre todo la de Kernel. Si vieron que en la gráfica de Kernel no era tan convincente la normalidad, sobre todo en la parte central de la gráfica. O sea, me estoy refiriendo, sí me ubican a dónde estamos, ¿no? O sea, me refiero a dónde está la Kernel, la density. O sea, cuando yo veo la gráfica de Kernel, ¿sí? Yo viendo la gráfica de Kernel tengo mis dudas por esta parte de acá arriba, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, tengo una prueba estadística que me dice que los residuos parecen normales, tengo también evidencia visual de que tal vez no, ¿ya? Eso ya depende muchas veces de cómo esté construida la prueba. O sea, tal vez la prueba está viendo le está dando mucho peso a los valores extremos, ¿sí? Entonces, esas sutilezas ya toca ir viendo, ¿no? Por eso es que este enfoque no es muy bueno. Pero bueno, de todas maneras, esa sería la primera prueba. ¿Qué otra prueba hicimos? Déjenme borrar esto. Ya, esa sería Shapiro-Wilk. Veamos qué dice la otra prueba. La otra prueba es la de... ¿Dónde está? Ya. La de asimetría kurtosis. Entonces, miren cuánto salió el valor P de... Entonces, miren, aquí este es interesante, porque si ven que me da un valor P de asimetría y un valor P de kurtosis, ¿sí? Entonces me está dando dos valores P. El valor P de asimetría, si ven que es muy alto, 0,92. ¿Eso cómo se podría leer? Podríamos decir que en términos de asimetría, como que se parecen los residuos a la normal, en términos de asimetría, porque aquí sí ven que esto se está yendo con la hipótesis nula. Pero en cambio, ¿qué está pasando a nivel de kurtosis? A nivel de kurtosis, el valor P es de 0,02, muy bajo. Esto, en cambio, ya me está diciendo como que a nivel de kurtosis los residuos no se parecen a la normal. Entonces, si ven, ¿no? Esta prueba ya está un poquito más completa, ¿no? O sea, ya me está dando una idea de asimetría, de kurtosis, y al final hace una prueba conjunta, o sea, combina las dos informaciones. Entonces, según la prueba de asimetría kurtosis, el valor P final es de, sí, el valor P es de 0,0673, o sea, un 6,7%, que es mayor al 5%. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa cuando el valor P es mayor al 5%? Toca quedarse con la hipótesis nula. Es decir, en conjunto, la prueba asimetría kurtosis también nos hace pensar que los residuos sí parecen normales. Pero ya tenemos una pista, ¿no? O sea, sí, en conjunto parecen normales, pero la kurtosis como que no. Y esta kurtosis como que algo se acerca a nuestra intuición con la gráfica, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que la kurtosis tenía que ver con la concentración de la probabilidad en el centro y las colas, ¿no? Entonces, esta concentración de probabilidad en el centro no le está convenciendo a la prueba de acá. O sea, en pocas palabras, esto que estamos viendo acá arriba, ese patrón, tal vez es el que está causando este valor P en la kurtosis. Y por eso es que en este lado la prueba me dice, no, esto no se parece a la normal. Pero bueno, cuando junta las dos, ahí es como que en cambio dice que sí. Entonces ya son las sutilezas, ¿sí ven? O sea, ya es las sutilezas del análisis estadístico que traten de evitar hacer estas cosas, ¿no? O sea, no es muy bueno. Pero bueno, finalmente tenemos la última, que es la prueba de Harkevera. Entonces, ¿qué dice la prueba de Harkevera? En la prueba de Harkevera, si ven que aquí incluso me aclaran, ¿no? Harkevera test para hipótesis nula de normalidad. ¿Cuánto sale el valor P? Entonces, el valor P es este valor que está aquí. Entonces, el valor P me salió, valor P de 0,1662. O sea, 16,6%, que esto es mayor al 5%, lo mismo, no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, hasta cierto punto, esto ya es coincidencia, ¿no? O sea, para este grupo de datos, parece que los residuos se acercan a la normal, ¿ya? Se acercan a la normal si nos hiciéramos los tontos con el tema de la kurtosis, ¿no? Esto ya también depende de cómo se exponen resultados, ¿verdad? En estas pruebas, hay gente que expone toda la tabla, pero hay otra gente que solo muestra los valores P. ¿Sí? Entonces, ya depende de cómo lo expones. Si tú solo muestras los valores P, dices, listo, mis residuos son normales. Y ya.
¿sí? Pero obviamente que más justo sería mostrar todo porque la kurtosis nos está dando ya una señal de que algo pasa, ¿no? Pero esa es un poco la mecánica. Entonces así se solía hacer en la vieja escuela. O sea, pasaste la normalidad sería. Entonces ya respirabas tranquilo y decían, bueno, ya mis residuos son normales. Entonces, después de probar normalidad, ¿cuál es la otra cosa que hay que probar? La homocedasticidad. ¿Sí? Ahora verán, para desmotivarles todavía más, yo encontré estaba leyendo un poco sobre estos temas y encontré un blog bien interesante. Les dejo solo para que algún rato que tengan tiempo, ¿no? Este blog sobre alguien, estas personas Alan Downey, estas que les gusta estar metido en estos temas, ¿no? Y el título me encantó, porque ya desde el título dice, ahí está clarita, ¿no? Nunca pruebes la normalidad. Sí, o sea, así como de entrada, como para dejarte pensando. Entonces, no les voy a hablar mucho de este artículo, les quiero dejar como duda, porque ¿hasta qué punto le estamos forzando mucho, ¿no? O sea, le estamos forzando diciendo los residuos tienen que ser normales, ¿ya? Cuando ya vieron que solamente la kurtosis ya es problemática, ¿no? O sea, ese hecho de que surgieron esas dos cimas, digamos, del kernel, ¿no? Entonces, cuando tengan tiempo, échenle una lidita a esto, ¿no? De por qué no, entonces te dice nunca, ¿no? Nunca pruebes normalidad. En fin, ya. Ahí están las pruebas, ahí están los valores P, ahí están las interpretaciones que hicimos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? En fin, vamos con la otra. Entonces, ya estaríamos, como quien dice, verificando el supuesto de normalidad. ¿Qué nos quedaría? El supuesto de la homocedasticidad. Entonces, para el supuesto de la homocedasticidad, una opción es ver este gráfico que ya estudiamos antes, ¿sí? O sea, primero la visual, ¿no? Siempre verán, ganen la costumbre de antes de hacer pruebas estadísticas, en lo posible hagan un gráfico visual, porque el gráfico visual te da una visión panorámica, ¿no? Es como pasó con la normalidad. Si no hacíamos el gráfico de la kernel, el gráfico, lo más seguro es que nos quedábamos con las pruebas y decíamos, listo, es normal. Pero siempre es mejor hacer la gráfica para tener la visión panorámica, ¿no? Entonces, miren qué tenemos aquí. Esta es una gráfica que aprendimos a hacer, el RBF plot. En el RBF plot, recuerden que ustedes están comparando las predicciones contra los residuos. Esa línea en rojo que ven ahí es la línea de la regresión, pero es como que ahora la línea de regresión se vuelve el eje. Y con eso puedo ver mejor cómo se comportan los residuos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Algo que decíamos ya antes, ¿no? Como que para un grupo de residuos hay una varianza o una dispersión, y para otro grupo de residuos como que hay otra dispersión y después otra dispersión. Entonces, aquí ya se puede ver que está un poco difícil aceptar que hay homocedasticidad, porque sí se ven, o sea, hay un grupo de residuos que tienen una dispersión de un tipo y otro grupo de residuos que tienen más dispersión y otra vez menos, o sea, como que esto más bien parece ser heterocedástico, ¿no? Heterocedástico. Bueno, eso nos dice la visual, ¿no? O sea, toca hacer pruebas de hipótesis, pero visualmente como que ya no estamos muy convencidos, ¿no? De que esto parezca homocedástico. ¿Ya? Como son gráficas que hemos hecho, ni siquiera voy a correrlas porque es lo mismo, ¿no? El RBF plot ya lo hicimos. Ahora vamos con las pruebas estadísticas. Entonces, ¿qué pruebas estadísticas tenemos para esto? Hay un montón, ¿sí? O sea, tienen la prueba de correlación por rangos, prueba de Park, prueba de Goldfeld-Quantz, prueba de Harvey-Godfrey, Glexer, prueba de Bruce-Pagan, prueba de White, prueba de Harrison-McCabe, un montón de pruebas. O sea, ustedes pueden escoger la prueba que quieran, aunque la más común es la prueba de White. ¿Sí? Esta es la más común cuando uno quiere verificar, entre comillas, que los residuos son homocedásticos. Pero hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Incluso en estas pruebas hay sutilezas, ¿ya? Por ejemplo, a través de simulaciones Monte Carlo, muestran que, por ejemplo, la prueba de Harrison-McCabe es de mayor potencia. ¿Se acuerdan que hablamos de qué era la potencia de una prueba, no? O sea, cuando hablamos de potencia nos referimos a la probabilidad de que una prueba rechace una hipótesis nula cuando realmente es falsa. ¿Se acuerdan? Error tipo 1, error tipo 2, ya. Pero bueno, el caso es que incluso entre estas pruebas hay sutilezas, ¿sí? Por ejemplo, la prueba de Harrison-McCabe resulta que es más potente que la prueba de White, que es la que usualmente se usa, ¿ya? Entonces ya son los detalles metodológicos que, ¿cómo les diré? Es como que estuvieras jugando con un castillo de arena chiquito y ahí dándole al castillo de arena, ¿no? Dándole vuelta, en vez de ver la gran imagen, ¿no? O sea, en vez de buscar la causalidad, jugando a ver si los residuos son. Hoy en día ya hasta diría eso, o sea, jugando a que ver si los residuos cuadran, no cuadran, son normales, homocedásticos y todo eso.
De todas maneras, si quieren meterse algún día en estas sutilezas, no les recomiendo, pero si quieren, ahí está un artículo que justo habla sobre esto, ¿no? Aquí un enlace en la lámina, que habla un poco de las sutilezas de estas pruebas. O sea, sacar una prueba de estas es durísimo. O sea, por eso es que le ponen el nombre de quien la obtiene, ¿no? O sea, es durísimo sacar estas pruebas estadísticas. Pero bueno, entonces, para la prueba de Bruch-Pagan, ¿cómo se comporta esta? ¿Cuál es la mecánica? Hipótesis nula, homocedasticidad. Hipótesis alternativa, heterocedasticidad. ¿Sí? Entonces, esta prueba la puedes aplicar si asumes que los residuos son normales. ¿Ya? Entonces, como pasó la normalidad de la prueba anterior, la de Harkevera y todas las anteriores, puedes aplicar esta otra prueba que es la de Bruch-Pagan. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Aquí ven que está con esto, ¿no? Stat, head test. Entonces, vamos al Stata. Aquí está señalado todo esto, ¿no? Sí, entonces, ya saben para qué es el quietly, ¿no? Es para que la regresión no aparezca en pantalla. Y ahí pueden ver que está Stat, head test. Prueba de Bruch-Pagan asumiendo normalidad de residuos. Recuerden que estas pruebas hay que correrlas inmediatamente después de la regresión. Entonces, corremos la prueba de Bruch-Pagan. ¿Sí? Bueno, Bruch-Pagan, Koch, Weisberg, y etc. Hipótesis nula, varianza constante. ¿Sí? Si ven que aquí no nos dice homocedasticidad, nos dice varianza constante, pero ya nosotros sabemos que varianza constante significa homocedasticidad. ¿Y qué nos dice el valor P en esta prueba? Usualmente el valor P va a ser donde aparezca una prob o una P o algo así. Entonces miren aquí qué dice el valor P. ¿Sí? Valor P igual 0,0342, un 3,42%. ¿Están de acuerdo que esto es más pequeño que el 5%? Si el valor P es muy bajo, ¿qué pasa con la hipótesis nula? Se rechaza. O sea, en este caso, la prueba de Bruch-Pagan me está diciendo tus residuos no parecen, o sea, si H0 se rechaza, ¿qué significa? Residuos no homocedásticos. ¿Sí? O sea, ya tengo una prueba, o sea, iba bien, ¿no? Qué bonito, ya pasó la normalidad. Va a la prueba de Bruch-Pagan y me sale que no son residuos homocedásticos. Ahí es cuando sabía fastidiar. O sea, yo me acuerdo clarito de estos paumas, por eso les cuento, ¿no? O sea, ahí es cuando sabía fastidiar porque uno decía, ya logré que salgan normales. Y ahora resulta que sale heterocedásticos. Ya no sirve. Ya. Ahora, como a veces la gente es necia, pueden hacer otras pruebas, ¿no? Entonces tienen esta Bruch-Pagan, si es que los residuos son normales. También tienen la alternativa de residuos no normales que se hace cuando ustedes, por ejemplo, ponen la opción I y D o F-stat. ¿Ya? Esto es en caso que los residuos no sean normales, ¿no? Pero igualmente les dejo esas pruebas, los comandos, o sea, pueden correrlas la hstat, gtest, id o fstat. ¿Ya? Veamos qué nos arroja. Usualmente uno hace varias pruebas, ¿ya? Para convencerse, o sea. Y miren lo que me arrojan las dos pruebas. Entonces aquí pueden ver que la prueba con I y D o la prueba fstat, ¿qué me están dando valores P? Todavía más bajos, ¿no? O sea, aquí en estos casos, ¿cuánto salió el valor P? Valor P igual 0,016, o sea, 1,6%. Esto es todavía más bajo, ¿sí? Menos del 5%. Vuelvo a rechazar H0, o sea, vuelvo a rechazar que mis residuos son homocedásticos, ¿ya? O sea, no homocedasticidad. ¿Ya? Entonces ya tengo la prueba Bruch-Pagan en diferentes versiones diciéndome lo mismo. Tus residuos no son homocedásticos. O sea, eso que vimos en la gráfica parece que sí tiene sentido. Que a ratos hay menos varianza y a ratos más varianza. Ahora, si no queremos hacer la prueba de Bruch-Pagan, bueno, ahí están las interpretaciones, ¿no? Lo mismo que les acabo de decir. Sí, ahí está. O sea, en pocas palabras, con las pruebas de Bruch-Pagan nos están diciendo que el supuesto de homocedasticidad del término de error no parece válido. ¿Ya? O sea, como que se está dañando ese supuesto. De todas maneras, también podemos hacer la prueba de White. ¿Sí? Entonces, en la prueba de White, la misma mecánica. Hipótesis nula, homocedasticidad. Hipótesis alternativa, heterocedasticidad. ¿Sí? Y aquí están los resultados. Entonces, para la prueba de White, en cambio, ustedes hacen el stat, im-test, White. ¿Ya? Y eso es lo que les arroja stat. Da lo mismo correr o no correría en este punto. Entonces, aquí vemos que la probabilidad, ¿sí? El valor P de la prueba también me sale de 0,0126. O sea, aquí podemos decir lo mismo que decíamos antes, ¿no? O sea, el valor P
es de 0,0126, es decir, 1,26%, que es menor al 5%, por tanto se rechaza el H0, heterocelasticidad. ¿Sí? Entonces tenemos ya 3 pruebas, o bueno, en realidad son 2, ¿no? Bruch-Pagan en diferentes versiones y la prueba de White que me dicen heterocelasticidad. ¿Ya? Por cierto, tienen que fijarse mucho cuando ustedes vayan a aplicar una prueba estadística, vean los manuales. En los manuales usualmente se les explica cuál es la hipótesis nula y la alternativa. Hay veces que pueden cambiar el orden, ¿sí? No siempre va a ser así, entonces siempre es bueno que vean los manuales y vean en los manuales cuál es la hipótesis nula, ¿sí? Eso hay que tener cuidado, ¿no? En este caso, si ven que es muy amable esta prueba porque nos dice, ¿no? Prueba de White para hipótesis nula, homocelasticidad, hipótesis alternativa, heterocelasticidad no restringida. Entonces, a veces sí nos avisan, ¿no? Pero otras veces no, así que sí vale la pena que estén pendientes de los manuales, ¿no? En fin, corramos solamente para que ya quede. Entonces, ahí está la prueba de White. Conclusión de nuestro modelo, asumiendo que fuera muestra pequeña. Exogeneidad, bueno, nos hacemos los locos con eso. Ya, bueno. Datos de ID, ¿se cumple o no se cumple? Tendríamos que saber los detalles de cómo se levantó la muestra de escuelas, ¿se acuerdan? ¿No? De distritos, ¿se acuerdan? Volviendo a la base de todo, ¿no? O sea, esto eran 420 distritos escolares. Si fue con una muestra aleatoria, se cumple. Kurtosis finita, creo que el scatter plot, o sea, este scatter, ¿no? Scatter YX, nos muestra que como que no hay mucho valor extremo, ¿no? No hay valores extremos, entonces podríamos decir que se cumple kurtosis finita. Y haciendo el modelo, vimos que, bueno, tal vez se podría asumir que los residuos son normales, pero ¿qué nos falló? La homocelasticidad. Esa sí nos falló. Conclusión, si esto fuera una muestra pequeña, no podríamos usarla para hacer un modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos cae uno de los supuestos. Mejor no hacer, claro. Sí, mejor no hacer. ¿Ya? Sino que puede pasar que se topen con alguien de la vieja escuela y les diga, ¿por qué no verificaste la normalidad de los residuos? Claro, por eso también es bueno saber esto, ¿no? O sea, ahí tú le dices, no es que no sé, o sea, sí sé, o sea, sería la prueba de Harkevera, pero ¿para qué? Entonces, sí es recomendable, colegas, que todo lo que hemos visto refuercen con la lectura del libro de Stock y Watson, porque ahí da más detalles, explica mucho mejor algunas cosas y vale la pena. O sea, échenle una lecturita a ese libro. Muy bien, entonces ahora sí, concluimos. Se podría Sí. decir que si hiciéramos el modelo así como está, los estimadores no serían, o sea, el estimador que calculemos no sería el óptimo. O sea, no tenemos certeza. O sea, si hiciéramos la regresión de X así purita. Sí, o sea, con todo el ejercicio que hicimos ahorita, como que si igual dijéramos, voy a hacer el modelo así, sabiendo que no cumple con la... Claro, no cumple Gauss-Markov. Que no cumple Gauss-Markov, entonces sabemos que los estimadores no se van a aproximar. No son eficientes y claro, ya vienen otros problemas, ¿no? Pero no son eficientes. Así es. Muy, muy buena observación. Esa sería otra forma de decir, ¿no? O sea, esta regresión de aquí tiene residuos heterocedásticos, por ende, no se cumple el teorema de Gauss-Markov. O sea, el beta 1 que está estimado, que es este menos 228, no es eficiente. ¿Sí? No es eficiente. O sea, este error estándar no es mínimo. ¿Ya? Sí. Pero bueno, me gusta más lo práctico. O sea, no hagamos. O sea, ¿para qué hacer esto? O sea, mejor coger Reg y X, Robust. Se acabó. Sí, mejor no me hago líos. Sí. Esto, lo que pasa es que piensen que en los inicios de la econometría no había datos. De hecho, yo tenía otro profesor que nos decía, él venía acá flaxo, a mitad dat, o sea, era una máquina de profe. Él decía, ojalá, si algún rato hay un curso que él dé, cojan ese curso, súper buen profe. Él estudió PhD en el MIT, en economía. Y él contaba y decía que en la época de él, para sacar un beta 1 del MCO, eran unas mega máquinas en donde metían uno las tarjetitas de programación, todo, y hacía la mega programación para sacar los resultados. Porque eran hace años, ¿no? Si han de haber oído que antes había esas mega computadoras grandotas en donde se programaba con fichas. Entonces, claro, esa econometría, eso que vimos ahorita en muestra pequeña, es, digamos, el legado de esa época. Entonces, en esa época no había muchos datos y ya con lo poco que había que sacar cosas, por eso es.
En cambio, ya hoy en día no, o sea, hay datos de sobra, así que no tiene sentido. Pero bueno, vale la pena que conozcan, ¿no? Vale la pena que conozcan. Preguntas antes de pasar ya a las conclusiones, por favor. Sí. En este caso, para las pruebas de homoelasticidad, Ujú. compramos con el 5%. ¿Qué implicaría, por ejemplo, qué sé yo, comprar con un 99% de confianza? Obviamente siempre es mejor, ¿no? O sea, sería más riguroso. Sí, es más riguroso, pero hay que encontrar un balance, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿qué tal si un valor P me sale de 3% o 2%? A un 99 no pasa, porque 99% no pasa. Pero en cambio, si tengo otras pruebas que me avalan que el resultado es coherente, ya pues me quedo en el 95. Sí, o sea, traten de balancear, no se graben no se queden con un solo criterio. Ese es mi mensaje. O sea, tengan varios criterios, balanceen y sean prácticos. Sí, sean prácticos. Si les queda como les decía la clase creo de ayer, si les queda un valor P de 0.049, 9, 5 ya. O sea, no salió 5, pero ya, pues, o sea, también ya no hay que exagerar, ¿no? Entonces, ya es 5, ¿sí? O si les queda un valor P de 0.0101, ya, esto es del 1,01%. O sea, ya es 1%. Entonces traten de ganar criterio también, ¿sí? O sea, traten de poquito de ganar criterio y la mejor forma de ganar criterio, colegas, es basándose en un buen libro. Yo les recomiendo Full Story Watson. Léanlo porque yo mismo ajusté muchas cosas de las que sabía leyendo ese libro, así que para qué. Bueno, entonces, si les parece, vamos a la conclusión. Les explico el taller y de ahí vamos al receso, ¿ok? Entonces, conclusiones. Hemos estudiado a un distrito, ¿sí? Hemos visto ya cómo hacer una regresión con un solo regresor, usando el ejemplo de los 420 distritos escolares de California del año 99, con los datos de Story Watson. ¿Qué encontramos? Miren, si ven como todas esas pruebas estadísticas nos hacen olvidarnos de lo que importa, o sea, ¿qué era lo que importa? Encontramos que había una relación entre la ratio alumnos-profesor y el rendimiento académico. O sea, que salía o se podía estimar en esta recta con esta pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía esa pendiente? ¿Cuál era la interpretación? Si nosotros disminuimos, vamos así, si nosotros disminuimos el tamaño de la clase en 2,28 alumnos por profesor, a ver, vamos a escribir aquí. Si yo disminuyo en una unidad XY, o sea, si bajamos un alumno por profesor, entonces aumentaría el rendimiento, que es del Y1, en 2,28 puntos. Ya, esa es la interpretación. ¿Se acuerdan que ya vimos esto al inicio, no? Y sabemos que esto es significativo al 95% de confianza. ¿Por qué? Porque ya hemos visto varias pruebas, ¿no? Vimos el estadístico T, vimos el intervalo de confianza, todo. Entonces, hasta ahora tenemos esta evidencia. O sea, parece ser que un aula más pequeña como que sí ayuda o sí está vinculada a aumentar el rendimiento académico. ¿Ya? Es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces ahora hagamos las observaciones de rigor, ¿no? Primera observación, el supuesto de exogeneidad. ¿Ya? El supuesto de exogeneidad requiere que el beta 1, ¿sí?, represente un efecto causal. ¿Ya? O sea, debe cumplirse este supuesto. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema obvio es que tenemos datos observacionales, ¿se acuerdan? O sea, esto no es un experimento ni cosa por el estilo. La X, que es la ratio alumnos-profesor, no se asignó aleatoriamente, ¿sí? Y lo más importante, X es un hecho que va a tener vínculo con otras variables. O sea, estamos de acuerdo que la X solita no puede explicar a Y. O sea, si nosotros volvemos a ver la regresión, digamos, Y igual beta 0 más beta 1 XY más UI. ¿Ya? Si yo digo un cambio en XY, ¿cómo impacta Y? ¿Sí? Por el supuesto de exogeneidad, si se cumpliera el supuesto de exogeneidad, está listo. X impacta Y y se acabó. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el error puede haber términos vinculados a X que también cambian. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Se acuerdan que hablamos de algunos ejemplos? ¿Qué tal si hablamos de calidad del profesor?
Ya, digamos que la calidad del profesor es un factor que puede hacer que cambie el rendimiento, obvio, ¿no? O sea, si tienes un pésimo profesor que no te enseña nada y encima es un déspota, te va a ir mal en el curso, o sea, vas a sacar malas notas. Pero a la vez, eso también puede afectarme al tamaño de la clase. Si los alumnos ya saben que es un pésimo profesor, tal vez no van a esa clase. Entonces, ¿qué está provocando este factor omitido? O sea, ese sería un factor omitido, ¿no? Un factor omitido puede ser la calidad del profe, ¿no? El profe, la calidad. Entonces, si yo no incluyo este factor omitido, el efecto de X contra Y que yo estoy estimando está sesgado. Se ve clarito, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? Voy a tener aulas en donde hay pocos alumnos, no precisamente porque con eso aumentan la calidad y mejoran el rendimiento, sino porque hay un profesor déspota al cual los alumnos no quieren ver. Y eso pasa más seguido de lo que uno cree. Entonces, ¿qué pasa? Se altera el tamaño del aula y se altera el rendimiento y por tanto todo está sesgado. Y ese solo es uno. ¿Qué otros factores omitidos se les ocurre que nos pueden sesgar el resultado? ¿Perdón? Salud, condiciones económicas en definitiva, el contexto económico. O sea, ¿qué tal si estoy en una situación de pésimo contexto económico donde tengo que hacinar estudiantes? Un montón de estudiantes en una misma aula. Eso aumenta la X. Pero el mismo contexto económico puede hacer que esos estudiantes no tengan desayuno y si no tienen desayuno no pueden rendir. Recuerden que estos eran de quinto grado, claro. Si no pueden rendir, obvio que el rendimiento se afecta, pero no es por causa del tamaño del aula, sino es un factor omitido. Entonces, nuevamente tenemos otro factor omitido que nos sesga los resultados. Entonces, conclusión, no puedo asumir exogeneidad. ¿Sí? O sea, no puedo asumir que el valor esperado del error cuando conozco X es 0, porque X tiene factores omitidos. O sea, todo lo que hicimos, colegas, todavía no sirve. O sea, lo que hemos hecho es aprender las bases recién, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso obvio? Aprender a hacer esto, pero ahora con más variables, ¿no? ¿Sí? Que es lo que vamos a ver después del receso. Bien, entonces, bueno, aquí está la idea, ¿no? Los variables omitidas o factores omitidos, que bueno, de eso vamos a hablar cuando empecemos a estudiar regresión múltiple, que es el siguiente paso, ¿no? Entonces, ahora vamos a estudiar regresión múltiple. Pero bueno, colegas, entonces ahora les explico el taller, ¿ya? Y con eso ahí sí vamos al receso. Entonces, verán, ¿qué es el taller que ustedes tienen que hacer? El taller que ustedes tienen que hacer, por favor, es el siguiente. Tienen que usar el archivo do, que está en este enlace, que de hecho es el archivo do de lo que yo estoy usando, ¿sí? En este enlace están todos los comandos, todo. Y tienen que hacer lo siguiente, por favor. Van a construir una submuestra de 300 observaciones desde la base original. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso, no? Entonces, ustedes van a construir una submuestra, ¿sí? De 300 observaciones. Recuerden que la original tiene 420, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer una submuestra de 300, ¿ya? Van a escoger como semilla un valor que ya vamos a quedar de acuerdo conmigo. O sea, yo les voy a decir, esta es la semilla que cada uno va a usar, ¿ya? Entonces, ya cuando quedemos de acuerdo en la semilla, ustedes sacan esta submuestra y con la submuestra lo que les voy a pedir primero es que le guarden, ¿no? O sea, guarden la submuestra, perdón. Le guardan a la submuestra con este nombre, ¿no? Submuestra 1 base sea school, ¿ya? Y luego, por favor, con esa submuestra replican todos los resultados que hemos visto aquí en Stata, ¿sí? Los resultados nada más, o sea, ¿qué tocaría hacer? La regresión, las pruebas de hipótesis, o sea, lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, repliquen eso, pero con la submuestra de 300, ¿ya? Luego les pido que por favor construyan otra submuestra de 150, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero ahora de la submuestra anterior. Si quieren es la submuestra de la submuestra, ¿no? O sea, de la submuestra original, saquen vuelta otra submuestra de la mitad, de 150, ¿ya? Con la misma semilla, ¿ya? Eso de la semilla ya arreglamos luego. Luego, esta le van a guardar con otro nombre. Le van a llamar submuestra 2. Y ya saben lo que hay que hacer. Vuelven a replicar todito, ¿ya? Y luego lo que yo quiero es que comparen resultados, o sea, comparen los resultados de los pases 3 y 6. O sea, quiero que vean un poco qué pasa cuando ustedes trabajan con una muestra más pequeña. Quiero que vean qué pasa con los intervalos de confianza, con el estadístico T, o sea, hagan ese análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, a ver, intuitivamente, ¿qué creen que va a pasar cuando hacemos la muestra más pequeña? ¿Qué es lo que vamos a perder? Precisión, ¿no? O sea, vamos a perder eficiencia. Es muy probable que les va a salir intervalos más grandes,
Pero eso quiero que lo vean ustedes, ¿no? O sea, quiero que lo vean ustedes. Entonces, esa es un poco la idea. Y al final hacen un informe básico, ¿no? O sea, hicimos el modelo con muestra pequeña, muestra de 300 da tanto, con muestra de 150 da tanto, etc. Verán, esto me interesa porque fíjense que las dos submuestras siguen siendo más grandes de 100, ¿no? O sea, seguiría siendo enfoque de muestra grande. Pero como que le estamos achicando la muestra a ver qué pasa, ¿no? ¿Ya? Es lo que quiero que hagan. Entonces, ya saben, si es que tienen alguna duda sobre este taller o más detalles, me escriben, ¿sí? Al WhatsApp. Y por cierto, aquí en este es el archivo DOC que está en el enlace. O sea, lo que está aquí es lo que está en el enlace, ¿sí? Entonces, al final, yo ya les dejo todo listo. O sea, aquí está preparación de submuestras. Entonces, aquí ya está todito listo. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar la dirección. O sea, ustedes escogen la carpeta en donde quieren trabajar y tendrían que cambiar las semillas según lo que acordemos. Y todo está listo, ¿ya? Entonces, realmente solo tienen que hacer eso y correr el archivo, o sea, correr el archivo que está acá. Ok, entonces quedamos con eso, colegas. Cerramos ahorita grabación y hacemos receso.